El 18 de agosto de 2025, antes de que el sol de la mañana alcanzara las polvorientas calles de Ouagadougou, ocurrió algo extraordinario. Una nación durante mucho tiempo descartada como pobre y dependiente, tomó una decisión que asombró al mundo. Burkina Faso, bajo el liderazgo del presidente Ibrahim Traoré, ordenó la expulsión total de la embajada de Estados Unidos. Ni una sola bandera estadounidense, ni un solo sello de autoridad, ni un solo representante de Washington tuvo permitido permanecer. No se trataba de la típica disputa entre estados. Era una declaración de que la soberanía ya no podía ser objeto de negociación. Para muchos en África, sonó como el capítulo inicial de una nueva historia. Para quienes observaban en América, planteó una pregunta inquietante. ¿Fue este el acto imprudente de un líder inexperto, o el momento en que una pequeña nación finalmente encontró su voz? Si crees que el despertar de África ha comenzado, quédate con nosotros a lo largo de esta historia. Suscríbete si deseas descubrir los capítulos no contados que revelan no solo los titulares, sino la verdad que yace debajo. La orden firmada en Ouagadougou no tenía precedentes. El presidente Ibrahim Traoré no expulsó a un solo embajador en señal de protesta. Expulsó a toda la misión de Estados Unidos. Según los informes confirmados el 18 de agosto de 2025, los diplomáticos estadounidenses recibieron 72 horas para abandonar el suelo burkinés. Soldados del Ejército Nacional rodearon el recinto de la embajada, con los fusiles cruzados sobre los hombros, formando una línea de conclusión. Detrás de las altas rejas de hierro, los miembros del personal trabajaban en silencio. Se sacaban cajas de documentos, las pertenencias personales eran empacadas apresuradamente. La bandera de Estados Unidos, que una vez ondeó con orgullo sobre el Sahel, fue arriada y guardada. Por última vez, las barras y estrellas desaparecieron del horizonte de Burkina Faso. Las multitudes llenaron los bulevares del exterior. En lugar de miedo, había desafío. Los ancianos levantaban sus bastones hacia la embajada, las mujeres cantaban canciones ancestrales, y los jóvenes estudiantes sostenían carteles que decían: «La soberanía no está en venta». El mensaje era inconfundible. Esto no era solo una maniobra diplomática, era el entierro de una era. Esa tarde, el presidente Traoré se dirigió a la nación. Sus palabras fueron agudas y deliberadas. «No estamos expulsando ladrillos», dijo. «Estamos expulsando arrogancia». Para los ciudadanos que habían soportado años de dependencia, aquellas palabras resonaron como un redoble de tambor de liberación. Pero esta dramática expulsión fue solo el comienzo. Los días que siguieron revelarían luchas más profundas, consecuencias más amplias y reacciones que se extendieron por todo el mundo. Cuando llegó la fecha límite, la escena frente a la embajada de Estados Unidos en Ouagadougou no se parecía a nada que la ciudad hubiera presenciado antes. Soldados de Burkina Faso alineaban las calles. Sus botas trituraban el polvo rojo del Sahel, mientras mantenían sus posiciones. El aire estaba tenso, pero no se disparó una sola bala. Dentro del recinto, los funcionarios estadounidenses se movían con rapidez, sellando archivos, desmantelando radios y cargando cajas en los vehículos que esperaban. Cuando los marines arriaron la bandera estadounidense de su asta, un silencio cayó sobre la multitud. Luego, casi como si hubiera sido ensayado, las voces se alzaron al unísono. Coreaban palabras que resonaban por los bulevares. La soberanía no está en venta. Algunos lloraban, otros sonreían, y muchos simplemente contemplaban con incredulidad que su nación se hubiera atrevido a decir lo que otros solo soñaban. Esa noche, el presidente Ibrahim Traoré apareció ante el pueblo desde el balcón del Palacio Presidencial. Su voz se extendió sobre los tejados. «Ellos llaman criminales a nuestros soldados», declaró. «Yo los llamo guardianes. Ellos mueren para que ustedes puedan vivir. ¿Debemos inclinarnos ante capitales que no conocen nuestras heridas?» Desde la multitud surgió una respuesta atronadora. «No». Fue más que un discurso. Fue un juramento de que Burkina Faso no aceptaría más humillación disfrazada de asistencia. La expulsión de una embajada se había convertido en el nacimiento de un movimiento. Las imágenes de los convoyes estadounidenses abandonando el recinto de la embajada se difundieron por todo el mundo en cuestión de horas. En Washington, el Departamento de Estado emitió un comunicado condenando la expulsión y advirtiendo que más de $100 millones en ayuda anual podrían suspenderse de inmediato. En la televisión estadounidense,
Los analistas describieron a Ibrahim Traoré como un oficial imprudente que jugaba con la vida de su pueblo. Sin embargo, detrás de las críticas había inquietud, porque una pequeña nación se había atrevido a desafiar al Estado más poderoso del mundo. En París, los periódicos calificaron la medida de peligrosa e irresponsable. Funcionarios europeos hablaron de aislamiento y colapso, presentando a Burkina Faso como un país que cortaba los últimos lazos que lo unían a Europa. Moscú vio algo distinto. Los medios estatales aclamaron a Traoré como el joven león de África, un líder que se había liberado de las cadenas neocoloniales. En Pekín, emisarios llegaron en silencio, ofreciendo acuerdos de infraestructura y ayuda médica sin sermones añadidos. Ankara declaró que Burkina Faso no estaba solo, prometiendo construir escuelas y hospitales en todo el Sahel. Dentro de Burkina Faso, el efecto fue inmediato. El lema, "Mejor hambre con dignidad que pan en servidumbre", apareció en murales, emisoras de radio e incluso en las paredes de los patios escolares. Para muchos ciudadanos, las dificultades eran reales, pero también lo era el orgullo de mantenerse en pie. Lo que los forasteros veían como una crisis, la gente común lo abrazaba como un renacimiento. La decisión ya no pertenecía solo al gobierno. Se había convertido en la identidad compartida de una nación, y sus ecos apenas comenzaban a escucharse. La mañana después de que se cerraran las puertas de la embajada, Ouagadougou se sentía al mismo tiempo orgullosa e incierta. Durante décadas, la asistencia estadounidense había sido la columna vertebral de muchos servicios públicos. Ahora, con esa ayuda en entredicho, empezaban a notarse las grietas. En los hospitales, los médicos contaban los frascos de antibióticos y calculaban cuánto durarían las reservas. Un médico admitió en una emisora local: "Pronto podríamos tener más pacientes que medicinas". Las enfermeras susurraban sobre clínicas que comenzaban a rechazar a los enfermos. En las aldeas del Sahel, las aulas que ya habían cerrado por la inseguridad, ahora enfrentaban el abandono permanente. Los padres se preguntaban en voz alta si sus hijos volverían algún día a la escuela. Los mercados reflejaban la ansiedad. Los precios del arroz, el aceite de cocina y la harina subían de manera constante. Las familias ajustaban las recetas, convirtiendo una comida en dos, mientras las madres regateaban con fiereza por cada puñado de grano. Incluso en las bulliciosas avenidas de Ouagadougou, la conversación cambió. Ya no era solo sobre política, sino sobre la pregunta diaria de la supervivencia. Sin embargo, entretejida en la dificultad, corría una corriente de determinación. En la polvorienta plaza de un pueblo, un anciano agricultor fue preguntado si temía al hambre. Respondió: "Quizás pasemos hambre, pero es mejor tener hambre con dignidad que estar lleno con cadenas". Sus palabras viajaron por la radio y de boca en boca, recordando a la gente que el sacrificio no era inútil. Burkina Faso estaba aprendiendo a vivir sin la red de seguridad de la ayuda extranjera, y el peso de esa lección alcanzaba cada hogar. Dentro de la sala del Consejo del Palacio Presidencial, los ministros se reunieron bajo la sombra de la crisis. Sus voces estaban tensas. Uno advirtió que sin el apoyo de Estados Unidos las escuelas podrían colapsar por completo. Otro recordó a la sala que las clínicas ya reportaban escasez de medicinas. Un tercero preguntó si el gobierno estaba preparado para ver a los niños sin educación y a los enfermos sin tratamiento. El presidente Ibrahim Traoré no interrumpió. Escuchó, luego se levantó lentamente. "Una escuela construida con cadenas no es una verdadera escuela", dijo. "Una clínica financiada con desprecio no cura. ¿Qué lección damos a nuestros hijos si les enseñamos que la humillación es el precio del pan?". Sus palabras cayeron como hierro sobre la mesa, silenciando incluso a sus asesores más inquietos. Más allá de esos muros, su postura empezaba a remodelar el mapa político. Los viejos élites susurraban temores de colapso, pero los jóvenes oficiales y líderes comunitarios abrazaban su desafío. En todo Ouagadougou, artistas pintaban murales de la bandera de la Alianza del Sahel, ondeando junto a los colores burkineses. Los estudiantes coreaban consignas de orgullo. La narrativa estaba cambiando de una de dependencia a una de autoría. Los riesgos eran innegables. La economía se tensaba, los servicios sociales se tambaleaban, y el futuro era incierto. Pero políticamente, Traoré se había convertido en más que un presidente interino. Fue reinventado como la encarnación de una lucha por la dignidad. Para muchos ciudadanos,
Esto significaba que, aunque el camino por delante fuera duro, al fin era suyo para recorrer. En Washington, las imágenes de los convoyes estadounidenses escoltados fuera de Ouagadougou golpearon como una descarga eléctrica. El Departamento de Estado condenó la expulsión y advirtió que Burkina Faso había elegido el aislamiento sobre la asociación. Expertos en política llenaron los paneles televisivos, preguntándose si el presidente Ibrahim Traoré era un reformador valiente que desafiaba los legados coloniales o un soldado imprudente que jugaba con el futuro de su nación. Durante décadas, el compromiso de Estados Unidos en África se había justificado tanto por motivos humanitarios como estratégicos. Se habían destinado miles de millones a la alimentación, la educación y la salud. En el Sahel, la lucha contra el terrorismo había sido la razón rectora. Se ofreció financiación, formación e inteligencia estadounidenses para estabilizar gobiernos frágiles frente a grupos yihadistas. Sin embargo, con la embajada ahora cerrada, los críticos preguntaban, ¿qué se había ganado si esos mismos gobiernos daban la espalda? Miembros del Congreso expresaron su preocupación. Si Burkina Faso podía cerrar sus puertas a Washington, ¿qué impediría que Mali o Níger hicieran lo mismo? ¿Podría propagarse una ola de rechazo por toda la región? Los comentaristas recordaban crisis pasadas, Vietnam, Irán, incluso las frustraciones de Irak y Afganistán. Cada episodio había revelado los límites de la influencia estadounidense. Ahora, en una polvorienta capital de África Occidental, la historia parecía repetirse. Pero el dilema era más profundo que la estrategia. Para los ciudadanos estadounidenses, especialmente los mayores de 40, la cuestión era moral. ¿Podía Estados Unidos seguir hablando de derechos humanos y democracia en el extranjero, cuando esas mismas palabras se escuchaban como instrumentos de humillación? ¿O había Traoré expuesto una fractura en la manera en que se percibía el papel de Estados Unidos más allá de sus fronteras? Más allá de Washington, capitales de todo el mundo revelaban las líneas de fractura de un orden en transformación. En París, los comentaristas calificaban a Ibrahim Traoré de jugador peligroso, insistiendo en que Burkina Faso había roto el último cordón que lo ataba a Europa. La Unión Europea calificó la medida de una señal preocupante de aislamiento, una advertencia de que la cooperación misma estaba en riesgo. El tono estaba cargado de decepción y alarma. Moscú adoptó una postura diferente. Los medios estatales rusos celebraron a Traoré como el joven león de África, presentándolo como prueba de que la dominación occidental estaba decayendo. En Pekín no hubo discursos triunfales. En cambio, delegaciones llegaron en silencio con ofertas de infraestructura, ayuda alimentaria y líneas de crédito entregadas sin condiciones. Ankara declaró que Burkina Faso no estaba solo, prometiendo hospitales y escuelas como signos de solidaridad. En Bamako y Niamey, el simbolismo resonó con fuerza. Se izaron banderas de la Alianza del Sahel, junto a las de Burkina Faso, señalando que un bloque regional emergía con una confianza renovada. Para los estadounidenses, especialmente las generaciones mayores que recordaban la Guerra Fría, los ecos resultaban familiares. Una vez más, las potencias globales rodeaban a una pequeña nación, cada una buscando moldear su camino. Y una vez más, Estados Unidos se veía obligado a enfrentarse a sus propios límites. Así que la pregunta persiste: ¿fue el desafío de Traoré un paso hacia la dignidad y la independencia? ¿O la apertura de un capítulo peligroso que podría sumir a su pueblo en un sufrimiento más profundo? ¿Debería Estados Unidos buscar la confrontación? ¿O reconsiderar lo que realmente significa la asociación en África? Las predicciones de colapso llenaron los titulares en las semanas posteriores a la expulsión. Analistas en Washington y París insistían en que Burkina Faso tropezaría sin la ayuda occidental. Sin embargo, sobre el terreno, se estaba desarrollando una historia diferente. Delegaciones de Moscú, Pekín y Ankara llegaron una tras otra. Rusia prometió armas y entrenamiento. China presentó planos para carreteras y centrales eléctricas. Y Turquía se comprometió a ampliar hospitales y escuelas en todo el Sahel. Lo que los forasteros llamaban aislamiento comenzaba a parecer oportunidad. Dentro del país, algo más profundo estaba cambiando. Los ciudadanos que antes temían perder el apoyo extranjero, ahora se unían en torno a un nuevo sentido de orgullo. En los mercados de las aldeas y en las calles de las ciudades, el lema "mejor hambre con dignidad que pan en servidumbre" se pintaba en muros, se cantaba en consignas y se susurraba entre vecinos. La lucha por la supervivencia seguía presente,
pero tenía un nuevo significado. Ya no era desesperación, era sacrificio en nombre de la soberanía. Incluso los escépticos políticos comenzaron a admitir que Ibrahim Traoré había logrado algo poco común. En menos de un año, había transformado a Burkina Faso de un estado olvidado en un símbolo debatido en todos los continentes. Lo que se suponía que sería el punto de quiebre de su gobierno, lo había elevado. En cambio, como el rostro de un movimiento más grande que su nación. El cierre de la embajada de Estados Unidos hizo más que alterar la política exterior de Burkina Faso. Redefinió al propio Ibrahim Traoré. Una vez visto como un presidente soldado de transición, ahora se erguía como un símbolo de desafío en una época en la que pocos se atrevían a cuestionar el viejo orden. En Bamako, Niamey e incluso más allá del Sahel, las multitudes llevaban su retrato durante las manifestaciones, llamándolo la voz de un continente que reclamaba su dignidad. A nivel internacional, el equilibrio de percepciones comenzó a cambiar. Los medios occidentales lo describían como imprudente, pero los comentaristas africanos lo aclamaban como el hombre que obligó al mundo a escuchar. Los presentadores rusos lo comparaban con revolucionarios del pasado, mientras que los funcionarios chinos hablaban de cooperación práctica sin interferencias. Para los africanos comunes, su nombre se convirtió en sinónimo de valentía. El giro fue contundente. Lo que Washington había intentado como castigo, había alimentado el ascenso de Traoré. El mismo aislamiento contra el que advirtieron sus críticos se convirtió en la base de su autoridad. Su apuesta no lo destruyó. Lo transformó en un punto de unión para quienes creían que la soberanía valía el sacrificio. De pie frente a un mapa del Sahel, Traoré recordó a sus ministros la lección. Escribieron nuestra historia durante demasiado tiempo, dijo. Desde hoy, la tinta es nuestra. Esas palabras capturaron más que una política. Capturaron la esencia de un líder que se había convertido en un emblema viviente de resistencia. Burkina Faso no despertó a la mañana siguiente como una tierra de prosperidad repentina. Los precios seguían altos, las aulas seguían cerradas y los hospitales aún carecían de suministros. Sin embargo, bajo esas dificultades, yacía algo que no podía medirse en moneda ni en contratos. Era el sentimiento de una nación renacida. Por primera vez en décadas, la gente creía que su destino estaba siendo escrito por sus propias manos. En todo Ouagadougou, aparecieron murales de la bandera de la Alianza del Sahel junto a los colores nacionales. En las aldeas rurales, los campesinos repetían las mismas palabras que los estudiantes en la capital: dignidad por encima de dependencia. Poco a poco, la idea de libertad dejó de ser un eslogan. Se convirtió en una práctica diaria, llevada en el orgullo de cada ciudadano. El presidente Ibrahim Traoré cerró uno de sus discursos con una frase que desde entonces ha resonado en todo el continente. No pedimos permiso para ser libres. Nos hemos levantado para reclamarlo. Si el espíritu de Ibrahim Traoré habla a tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete para continuar el viaje de una África que ya no se inclina. Que Dios bendiga a África.